El agua sucia te enferma. La comida en mal estado envenena tu cuerpo. Pero no reconocemos la contaminación espiritual. La verdad es que así como ciertas cosas transmiten enfermedades e infecciones en el mundo natural, ciertos objetos pueden tener una presencia espiritual, y no todos son de Dios. Algunos de ustedes pueden estar luchando con cosas en su hogar, cosas que no pueden explicar, agitación constante, miedo inexplicable, tensión que no desaparece, incluso una pesadez que parece reposar en tu mente. Oras, pero sientes que hay resistencia. Intentas encontrar la paz, pero algo siempre parece extraño. Estás luchando contra algo espiritual y puede que no solo sea un ataque desde afuera. Podría ser algo que está dentro de tu casa. A menudo pensamos que la guerra espiritual solo se trata de lo que hacemos: oración, ayuno, resistir la tentación, pero déjame decirte que también se trata de lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Lo que traes a tu hogar importa. Algunos objetos llevan una historia y esa historia no siempre es buena. Algunos llevan apegos espirituales, puertas que invitan a la oscuridad de maneras que puede que ni siquiera se den cuenta. Cuando Josué guió a Israel a la tierra prometida, Dios dio una orden clara de no traer cosas detestables a su casa, o serán apartados para la destrucción como ellos. Deuteronomio 7:26. Eso significa que algunos objetos no solo se quedan ociosos en su estante, traen una presencia con ellos. Atraen el tipo de atención equivocada en el reino espiritual. Hubo un momento en que un misionero visitó un pueblo donde la gente sufría constantes pesadillas y enfermedades. Habían orado, pero nada cambió. Luego el misionero notó algo. Muchas de sus casas estaban llenas de amuletos y objetos utilizados en rituales paganos. Explicó que estos artículos eran invitaciones, puertas abiertas a espíritus que no tenían lugar en sus vidas. Cuando reunieron todo y lo quemaron, la atmósfera cambió, el miedo se eliminó, la enfermedad desapareció, la paz fue restaurada, ¿ves? Algunas cosas no pertenecen a la vida de un creyente, y si nos aferramos a ellas, nos aferramos a la misma cosa que nos mantiene atados ahora. Sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, pero es solo un objeto, es solo un libro, solo una estatua, solo un símbolo. ¿Cómo puede un artículo tener influencia espiritual? Exactamente cómo el enemigo engaña a las personas haciéndoles pensar que los objetos físicos no importan. Pero a lo largo de la historia, vemos que los objetos a menudo están ligados al poder espiritual en la Biblia. Dios usó objetos para su gloria. El arca de la alianza llevó su presencia. Los pañuelos de Pablo sanan a los enfermos, pero el enemigo siempre falsifica. Los ídolos, los amuletos, los objetos malditos, estas cosas no se quedan pasivamente. Pueden tener peso espiritual. Algunos de ustedes pueden tener cosas en su casa que se han transmitido de generación en generación. ¿Pero conocen su origen? ¿Conocen el espíritu detrás de ellas? Un recuerdo de un país extranjero, una obra de arte, un collar, incluso ciertos libros o música. Si fue dedicado a algo que no sea Dios, si lleva simbolismo ligado a la oscuridad, podría estar trayendo algo a su casa que no desea. Una vez hablé con una mujer que había estado luchando con una depresión severa. Lo había intentado todo, desde consejería hasta oración y ayuno, pero algo la seguía preso. Una puerta abierta al enemigo. Camina por tu casa en oración, toca las cosas en tu casa y pregúntale: Señor, ¿esto te honra? ¿Esto pertenece a un lugar donde habita tu presencia? Si la respuesta es no, entonces no te pertenece. Si no lo hicieras, colócalo delante del trono de Dios. ¿Por qué colocarlo en el hogar donde esperas que more su presencia? No necesitas vivir bajo opresión. No necesitas tolerar el miedo, la confusión o el caos en tu propia casa. Pero sí necesitas reconocer que lo que permites en tu hogar tiene un efecto en la atmósfera. Si realmente quieres caminar en libertad, si realmente quieres la paz de Dios en tu hogar, entonces es hora de eliminar las cosas que no pertenecen, que invitan a la oscuridad. Debe irse, y cuando la dejes ir experimentarás la presencia de Dios como nunca antes. La Biblia no es solo un libro de historia,
Es un libro de principios, una guía de vida. Cuando Dios da una advertencia, no está tratando de quitarte algo, está tratando de protegerte. Él sabe cosas que nosotros no sabemos, ve cosas que nosotros no podemos ver, y a lo largo de las Escrituras deja muy claro que ciertas cosas no deben traerse a nuestros hogares, porque traen más de lo que se ve a simple vista. En Deuteronomio 7:26, Dios dice: no traigas nada detestable a tu casa, o será apartado para la destrucción, considerado vil y completamente detestado, porque está apartado para la destrucción. Ahora quiero que pienses en eso por un momento. Dios no solo estaba hablando de evitar el pecado, estaba hablando de objetos físicos, cosas hechas por manos humanas que tenían un peso espiritual. ¿Por qué? Porque lo que posees puede influir en lo que te posee. Esto no es superstición. Este es un principio espiritual. En el libro de los Hechos, cuando el Evangelio se extendió por Éfeso, la gente comenzó a darse cuenta de que tenían cosas en sus casas que no se alineaban con su nueva vida en Cristo. ¿Y qué hicieron? Sacaron sus libros de brujería, sus pergaminos de hechicería, y los quemaron públicamente. No los vendieron, no los regalaron, los destruyeron, porque cuando algo lleva una influencia espiritual, no la transmites, la cortas. Algunos de ustedes se preguntan por qué sienten una pesadez en su hogar, por qué hay tensión, por qué hay confusión, por qué hay un espíritu de opresión que no puedes sacudir. Oras, buscas a Dios, pero algo se siente mal. Déjame preguntarte, ¿has mirado lo que hay en tu casa? Hay cosas sentadas en tus estantes, colgadas en tus paredes o escondidas en tus cajones sobre las que Dios ya te advirtió. Algunos de ustedes están lidiando con una guerra espiritual, pero la batalla no comenzó con un ataque, comenzó con una invitación. Recuerdo haber hablado con un joven que luchaba con pensamientos atormentadores. No podía dormir, se sentía constantemente ansioso, y no importaba cuánto orara, no se aliviaba. Una noche se despertó sintiendo una presencia pesada en su habitación, y por primera vez pidió: Señor, muéstrame, ¿qué hay en mi vida que no sea tuyo? Sus ojos se posaron en una estatua que había comprado hace años mientras viajaba, algo que pensó que era solo arte, un recuerdo, pero mientras lo miraba, sintió que el Espíritu Santo lo impulsaba a deshacerse de ella. Así que lo hizo, y en el momento en que la sacó de su casa, esa oscuridad se disipó. Ahora déjame ser claro, los objetos en sí mismos no tienen poder. Un trozo de madera, una piedra, un libro o una joya no es peligroso en sí mismo, pero lo que representa, a lo que fue dedicado y lo que lleva puede traer consecuencias espirituales. Así como una Biblia lleva el poder de la palabra de Dios, así como el aceite de la unción se usa como símbolo de la presencia de Dios, también hay cosas que el enemigo usa para traer oscuridad a un hogar. Algunas personas dicen, bueno, no significa nada para mí, pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué significa en el ámbito espiritual? Verás, el enemigo no opera por tu ignorancia, opera por acceso legal. Si algo en tu casa ha sido dedicado a otro espíritu, lleva una presencia consigo, lo reconozcas o no. Y si Dios le dijo a Israel que quitara estas cosas, si les advirtió que ni siquiera las tocaran, ellos entonces, ¿por qué pensaríamos que podemos entretenerlos sin consecuencias? No tienes que vivir bajo batallas innecesarias. No tienes que luchar con la opresión que podría romperse, simplemente obedeciendo lo que Dios ya ha dicho. Algunos de ustedes necesitan caminar por su casa y preguntarle al Espíritu Santo si hay algo aquí que no pertenezca, y cuando Él te lo muestre, no dudes en quitarlo. Si realmente quieres vivir en la libertad de Dios, entonces necesitas tomar sus advertencias en serio. Lo que permites en tu hogar importa lo que permites en tu espacio. Da forma a la atmósfera que te rodea. Y cuando alineas tu hogar con la presencia de Dios, encontrarás paz como nunca antes has conocido. Hay cosas en este mundo que parecen inofensivas en la superficie, cosas que parecen ser solo decoraciones, entretenimiento o artefactos culturales.
Pero en el reino espiritual, tienen un peso, una presencia, una influencia. El enemigo no siempre entra por la puerta principal, anunciando su llegada con destrucción, no. Él es sutil. Se cuela silenciosamente, a menudo disfrazado de algo ordinario, algo pequeño, algo que parece demasiado insignificante para ser una amenaza, y antes de que te des cuenta, hay confusión en tu hogar. Hay temo que haya división. Hay una inquietud que persiste y no puedes identificarla. Pero ¿qué pasaría si te dijera que algunas de las cosas que están en tu casa, ahora mismo, son puertas abiertas para la oscuridad? Hay ciertos objetos que atraen influencia demoníaca, ya sea que nos demos cuenta o no. Ahora sé que algunas personas dirán, oh, eso es solo ser supersticioso. Pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué Dios advierte a su pueblo una y otra vez que se mantenga alejado de ciertas cosas? ¿Por qué les dice que te unido a ellas? Algunos de ustedes han estado luchando con batallas que no comenzaron con un evento, sino con un objeto. Hablemos de algunas de estas cosas porque, cuando exponemos al enemigo, lo despojamos de su poder. Una de las puertas abiertas más comunes es cualquier cosa relacionada con lo oculto. Eso significa estatuas, amuletos, símbolos, cartas del tarot, libros de astrología y cualquier artículo conectado a la brujería. La gente dice, oh, pero es solo diversión, solo decoración, solo algo que recogí de un viaje. Pero déjame decirte tú cualquier cosa que fue creada con el propósito de honrar a otro espíritu. Otro poder es una invitación. Puede que no signifique nada para ti, pero en el reino espiritual significa algo. Y no son solo objetos ocultos, obvios. Algunas de las cosas más peligrosas son las que se disfrazan de entretenimiento, música, que glorifica hacer películas llenas de imágenes demoníacas, libros que celebran la rebelión y la brujería. Estas no son solo formas de entretenimiento, son mensajes que llevan un espíritu. No puedes llenar tu casa con cosas que glorifiquen al enemigo y esperar que la paz more allí. Un hombre me dijo una vez que su hija había comenzado a despertarse en medio de la noche aterrorizada, diciendo que sintió algo en su habitación. Oraron, recitaron las escrituras, pero nada pareció romperlo. Entonces una noche sintió que el Señor le impresionaba. Mira lo que hay en su habitación. Mientras caminaba, sus ojos se posaron en una colección de libros, libros populares, libros más vendidos, pero estaban llenos de imágenes oscuras, hechizos y temas sobrenaturales. No pensó mucho en ellos antes, pero cuando los sacó de la casa, el tormento se detuvo de inmediato. Algunos de ustedes tienen cosas en su casa ahora mismo que están invitando a la guerra a su vida. Podría ser ropa con símbolos ocultos, joyas que representan algo oscuro. Conocí a una mujer que había estado luchando con la depresión durante años. Un día, durante la oración, el Espíritu Santo la guió hacia un viejo collar que había recibido como regalo. Se había usado en rituales antes de que llegara a ella. Se deshizo de él, y por primera vez en años se sintió libre. Necesitamos tomar esto en serio. El enemigo está buscando cualquier punto de apoyo que pueda encontrar, y si no puede llegar a ti directamente, usará lo que te rodea. Usará lo que traigas a tu casa. Usará lo que te niegues a quitar. Y aquí está la cosa. Dios te ha dado autoridad sobre tu hogar. No tienes que vivir bajo opresión. No tienes que tolerar el miedo y la confusión, pero sí tienes que actuar. Tienes que caminar por tu casa, orar por ella y eliminar cualquier cosa que no se alinee con la presencia de Dios. Hay una razón por la que las Escrituras nos advierten sobre el poder de las palabras. Las palabras no son solo sonidos, llevan espíritu, llevan intención y ellos llevan autoridad. Dios habló al mundo a la existencia con sus palabras. Jesús echó fuera demonios con sus palabras. El enemigo también opera a través de palabras. Palabras que hablas sobre ti mismo y palabras que persisten en tu entorno. Y lo que muchas personas no se dan cuenta es que algunas de las cosas que están en sus hogares están llenas de palabras que invitan a la oscuridad en lugar de la luz. Mira alrededor de tu casa. ¿Cuáles son las palabras que cuelgan en tus paredes?
¿Cuáles son las palabras escritas en los libros en tus estantes? ¿Cuáles son las palabras que se reproducen en tu música? Las palabras que fluyen a través de tu televisor, porque las palabras son semillas. Y todo lo que plantes en tu hogar lo cosecharás en tu vida. Si tu hogar está lleno de palabras de miedo, de lujuria, de rebelión, de desesperanza, entonces no te sorprendas cuando la atmósfera comience a reflejar lo que sé. Le ha dicho una joven, me dijo una vez que luchaba con una tristeza abrumadora en su casa. No importaba cuánto orara. No podía deshacerse de ella. Un día mientras limpiaba, notó las letras de algunas de las canciones que escuchaba regularmente, canciones sobre desamor, traición y desesperación, y se dio cuenta de que había estado alimentando su espíritu con nada más que tristeza. Así que tomó una decisión. Eliminó todas las canciones, todos los libros, todos película. El dolor glorificado en lugar de sanar, y en cuestión de semanas la pesadez se alivió, porque lo que permites que llene tu espacio eventualmente llenará tu espíritu. Algunos de ustedes tienen objetos en su casa, ahora mismo, que están cubiertos de palabras de muerte y destrucción. Pueden ser libros que promueven brujería, carteles que idolatran la rebelión, o recuerdos con inscripciones en idiomas que ni siquiera entiendes. Pero déjame decirte algo solo, porque no entiendas las palabras no significa que el espíritu detrás de ellas no esté trabajando. Hay cosas en tu casa que han sido maldecidas antes de que llegaran a ti. Hay palabras escritas en objetos que llevan acuerdos demoníacos, y mientras permanezcan en tu casa, tienen derecho a influir en tu atmósfera. Dios nos dice en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que hablas importa, lo que escuchas importa, lo que lees importa, y lo que muestras en tu casa importa. El enemigo lo sabe, por eso trabaja tan duro para que sus palabras lleguen a tu entorno. Quiere que su voz sea la que llene tu hogar en lugar de la voz de Dios. Quiere que te rodees de cosas que debiliten tu fe en lugar de fortalecerla. Quiere su mensaje en tus libros, en tus películas, en tu música, en tus decoraciones. Porque si Él no puede hacer que digas sus palabras, se conformará con meterlas en tu espacio, donde poco a poco empezarán a dar forma a tus pensamientos y emociones. Recuerdo a un hombre que había luchado con la rabia durante años. Explotaba de ira por las cosas más pequeñas, y no importaba cuánto intentara controlarlo, sentía que algo más tomaba el control. Un día se sintió impulsado a mirar las cosas de su casa como lo hizo. Notó su colección de películas, cada una llena de violencia, venganza y odio. Había estado alimentando su alma con ira durante años. Y no fue una sorpresa que se hubiera arraigado en su corazón. Las quitó todas. Las reemplazó con cosas que honraban a Dios. Y en cuestión de semanas la diferencia en su espíritu era innegable. Algunos de ustedes necesitan hacer lo mismo. Necesitan revisar su casa y examinar lo que han estado permitiendo entrar, porque las palabras con las que te rodeas te edificarán o te derribarán. Traerán la presencia de Dios o la alejarán. Y déjame decirte algo, cuando limpias tu hogar de palabras que no se alinean con la verdad de Dios, haces espacio para su paz, su alegría y su presencia, para morar, y donde está su presencia, la oscuridad no tiene lugar. Hay cosas a las que nos aferramos, cosas que guardamos guardadas en nuestros hogares, pensando que son cosas inofensivas, atadas al pasado, a recuerdos, a personas que ya no están en nuestras vidas. Algunas de estas cosas son sentimentales, otras son regalos. Pero déjame decirte algo, no todo lo que entra a tu hogar está destinado a quedarse. Algunos objetos tienen un peso espiritual, y si alguna vez estuvieron conectados con la oscuridad, traen esa influencia con ellos. Puedes pensar que solo tienes una vieja pieza de joyería y un artefacto heredado, o un recuerdo de una antigua relación, pero si alguna vez fue dedicado a otro espíritu, si alguna vez fue usado en una práctica impía, entonces lleva una puerta abierta. Hay personas que se aferran a los regalos de las relaciones de las que Dios ya les dijo que se alejaran. Tienen anillos, letras, ropa, cosas que los mantienen atados a un pasado que ya no les sirve.
y luego se preguntan por qué no pueden avanzar, por qué sus corazones se sienten pesados, por qué siguen sintiéndose atraídos de nuevo a los viejos ciclos, mientras conserves algo que represente ese vínculo. El apego permanece. Una mujer me dijo una vez que luchó con pesadillas durante años, después de que ella se alejó de una relación abusiva. Oró, ayunó, pero el tormento no se detuvo. Un día, mientras revisaba sus cosas, encontró un collar viejo que él le había dado. Parecía insignificante, solo una pieza de joyería, pero en el momento en que lo sostuvo, sintió el peso de todo el dolor por el que había pasado. Sabía en su espíritu que llevaba una conexión que ya no necesitaba. En el momento aquello de lo que Dios ya te liberó. Quiere que conserves los regalos de relaciones pasadas, los símbolos de pecados pasados, los objetos atados a viejas luchas, porque esas cosas sirven como recordatorios, como anclas, como lazos espirituales que te jalan hacia atrás justo cuando estás a punto de avanzar, y no son solo artículos personales. Algunas personas tienen cosas en sus hogares que les dieron otros, cosas que vinieron con un espíritu equivocado adjunto. Tal vez alguien te dio una estatua, una obra de arte, una figura tallada por la que alguien que no sirve a Dios oró. Tal vez aceptaste un regalo de alguien que estaba celoso de ti, alguien que nunca tuvo buenas intenciones para ti. Crees que es solo un objeto, pero en el reino espiritual puede ser una puerta. Pero había un hombre que me dijo que su casa se sentía diferente después de recibir cierto regalo de un miembro de la familia. Al principio lo ignoró, pero luego notó un cambio. Las discusiones aumentaron, la tensión aumentó, y una extraña pesadez llenó el aire. Oró, pero la atmósfera no cambió. Finalmente le pidió al Señor que le mostrara si algo en su casa lo estaba causando. Su espíritu se sintió atraído por ese mismo objeto. Sin dudarlo lo quitó. Oró por su casa, y el cambio fue inmediato. La paz regresó. El peso se levantó. Algunos de ustedes necesitan hacer un inventario de a qué se han estado aferrando. Necesitan pedirle a Dios que revele cualquier cosa en su casa, que los mantenga atados a cosas que ya les dijo que dejaran atrás. Porque el enemigo sabe que si no puede hacer que regresen, al menos puede hacer que sigan mirando hacia atrás, y mientras sus manos sigan agarrando el pasado, no tendrán la capacidad de recibir lo que Dios tiene para su futuro. Dios nos llama a caminar en libertad, a caminar en paz, a caminar en su presencia. Y eso significa eliminar cualquier cosa en nuestros hogares, en nuestras vidas, que no se alinee con Él. Porque cuando haces espacio para Dios, Él llena ese espacio con algo más grande, su poder, su alegría y su paz. Inquebrantable. Hay una ley espiritual que muchas personas pasan por alto. Es simple pero poderosa. Cualquier cosa que recibas, das permiso para quedarse si dejas entrar algo, ya sea a través de un objeto, un hábito o un acuerdo. Le has dado un lugar en tu hogar, en tu vida y en tu atmósfera. Y hay cosas que las personas permiten entrar a sus hogares sin darse cuenta de que estas cosas llevan una invitación a espíritus que no son de Dios. Algunas puertas no se abren por lo que dices, sino por lo que toleras. Algunas personas se preguntan por qué se sienten inquietas en sus propios hogares, por qué parece que no pueden encontrar la paz, por qué hay tensión en el aire. Piensan que es solo estrés, solo la vida, solo otra temporada difícil, pero a menudo es la presencia invisible de algo a lo que se le dio el derecho a quedarse, algo que fue invitado sin siquiera darse cuenta. Había un hombre que una vez me dijo que nunca se sintió cómodo en su casa. Había vivido en el mismo lugar durante años, pero cada noche era como si un peso, sentado en su pecho, se despertaba exhausto, agobiado, ansioso. No fue hasta que comenzó a orar por discernimiento que se dio cuenta del problema. No estaba en él, sino en lo que había permitido a lo largo de los años. Había llenado su casa con objetos de lugares que nunca cuestionó. Tenía decoraciones, de culturas que adoraban a otros dioses, recuerdos de lugares conocidos por la idolatría, símbolos que no entendía del todo,
pero pensó que parecían interesantes. Al principio parecía inocente, pero en el momento en que comenzó a quitar esas cosas, notó un cambio. La pesadez se alejó, la ansiedad se fue, durmió en paz por primera vez en años. Esto es lo que sucede cuando tomas autoridad sobre tu espacio. Tu hogar no es solo un lugar físico, es una atmósfera espiritual. Debería ser un lugar donde habite la presencia de Dios, un lugar donde descanse su paz. Pero cuando permites que entren cosas en ese espacio que están atadas a la oscuridad, estás invitando al espíritu equivocado. Puede ser a través del entretenimiento, películas, música, libros que glorifican las cosas que Dios ha llamado impías. Puede ser a través de objetos, artefactos, símbolos, cosas transmitidas que fueron dedicadas a otro poder. Incluso puede ser a través de hábitos, cosas que alguna vez se consideraron pequeños compromisos, pero que ahora se convierten en fortalezas. Una mujer me dijo una vez que sus hijos tenían pesadillas, noche tras noche. No podía entender por qué oraba, por ellos los ungía. Pronunciaba bendiciones sobre ellos, pero el tormento no se detenía un día. Sintió que el Espíritu Santo la impulsaba a revisar su habitación, mientras miraba a su alrededor. Sus ojos se posaron en algunos juguetes personajes, de programas que tenían temas oscuros, cosas que había comprado sin pensarlo 2 veces. No se dio cuenta de los mensajes detrás de ellos, los espíritus que representaban, pero tan pronto como los quitó las pesadillas se detuvieron. Lo que permites. En los asuntos el enemigo no necesita una invitación abierta. Todo lo que necesita es una puerta abierta. Si le das espacio, lo tomará. Si dejas un punto de apoyo, lo convertirá en una fortaleza. Por eso Dios nos llama a estar vigilantes, para proteger lo que permitimos entrar en nuestras vidas, ser conscientes de lo que damos la bienvenida a nuestros hogares, porque la presencia de un objeto no se trata solo de lo que es. Algunas cosas vienen con un espíritu unido a ellas, y hasta que se eliminen, continuarán influyendo en la atmósfera. Es por eso que limpiar tu hogar es más que un acto físico, es una declaración espiritual. Es decirle al enemigo que no hay lugar aquí. Es elegir llenar tu hogar con cosas que glorifiquen a Dios, cosas que inviten a su presencia en lugar de alejarlo. Es establecer un estándar, trazar una línea, negarse a dar espacio a cosas que no se alinean con su reino. Y cuando haces esto, ves un cambio. La paz de Dios se asentará, la pesadez se levantará. La confusión se romperá porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y cuando tomas autoridad sobre tu hogar, cuando lo limpias de todo lo que no es de Dios, haces espacio para que su presencia llene cada rincón, cada espacio, cada parte de tu vida.